Muy buenas, mi nombre es Gerald de Medicina Ayer y el tema del que hoy quería explicar y comentar es la sangre. Un tema bastante interesante en el cual conoceremos sus tareas o funciones principales, funciones como de transporte, regulación y protección, así como también sus componentes, para nosotros en sí saber de qué está compuesta nuestra sangre y qué características tiene. Definiendo entre las principales características de la sangre, nuestra sangre en sí es un líquido de color rojo y de color opaco, que va a circular por el interior de los vasos sanguíneos. Cuando nosotros nos referimos o hablamos de vasos sanguíneos, sabemos que están las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. La sangre es más densa y viscosa que el agua y al tacto podría resultar levemente pegajosa. Su temperatura normalmente es de 38 grados y su color varía según su contenido de oxígeno. Cuando está saturada de oxígeno va a ser de rojo brillante y cuando está insaturada va a presentar un color rojo oscuro, tal como lo podemos apreciar en la foto. El volumen sanguíneo es de entre 5 y 6 litros en un hombre adulto de talla promedio, y de entre 4 y 5 litros en una mujer adulta de talla promedio. Si nosotros habláramos de los componentes de la sangre, serían dos componentes principales, el plasma y los elementos corpusculares. El plasma es una solución acuosa que contiene sales, glucosa, grasas y proteínas. Proteínas fundamentalmente albúminas y globulinas. El plasma también contiene sustancias de desecho como es la urea y elementos de regulación química como las hormonas. Luego están los elementos corpusculares, que estos son compuestos por células y fragmentos celulares. Presentan un tamaño microscópico y vamos a encontrar tres tipos principalmente: los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Continuando en este tema de componentes de la sangre, nuestra sangre en sí está constituida en un 45% aproximadamente por elementos corpusculares y en un 55% por plasma. Por lo general, más del 99% de los elementos corpusculares son glóbulos rojos. Los glóbulos blancos y las plaquetas ocupan menos del 1% del volumen sanguíneo total, y al ser menos densos que los glóbulos rojos, pero mucho más densos que el plasma, van a formar una fina capa llamada capa leucoplaquetaria. Podemos visualizarlo con el ejemplo de las fotos de la sangre centrifugada o separada, por decirlo de alguna manera. Ahora, si profundizáramos entre las principales funciones, las principales tareas de nuestra sangre, encontramos tres: transporte, regulación y protección. Iniciaremos con transporte. Nuestra sangre transporta oxígeno desde los pulmones hacia las células del cuerpo y óxido de carbono desde las células del cuerpo hacia los pulmones. Esto para así exhalarlo o expulsarlo en el proceso de expiración. En la animación podemos interpretar el oxígeno como color amarillo y el dióxido de carbono como color rojo. Entonces podemos ver esa expulsión. También lleva nutrientes desde el tracto gastrointestinal hacia las células y hormonas desde las glándulas endocrinas hacia otras células de nuestro organismo. Por último, transporta calor y productos de desecho hacia diferentes órganos para que así sean eliminados de nuestro cuerpo. Esa sería la primera tarea de transporte. La segunda sería regulación. La sangre circulante en sí ayuda a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Ayuda a regular el pH por medio de la utilización de sustancias amortiguadoras. Tiene también un papel de regulación con la temperatura, ya que la sangre absorbe y distribuye el calor por todo el cuerpo. Entonces podríamos decir que ayuda a mantener la homeostasis por medio de la liberación o conservación del calor. En la imagen podemos ver cómo es que la sangre regula la temperatura corporal y vemos los procesos de vasodilatación y vasoconstricción.
Por último, también hay un papel en la presión osmótica. La presión osmótica de la sangre influirá en el contenido de agua de nuestras células, regulando esa agua para que se mantengan cantidades óptimas. Esa sería la función de regulación. Y la última que veremos es de protección. La sangre puede coagularse, lo cual previene o evita su pérdida excesiva del sistema circulatorio tras una lesión o una cortadura. También los glóbulos blancos nos van a proteger de las enfermedades llevando a cabo el proceso de fagocitosis. Existen también diversas proteínas sanguíneas, como los anticuerpos, que contribuyen a protegernos contra las enfermedades en una gran variedad de formas. Entonces, estas van a ser las tres principales funciones de nuestra sangre. Entre las situaciones particulares o trastornos que podrían presentarse en nuestra sangre, uno de ellos es la hemofilia. La hemofilia es un trastorno poco común en el cual la sangre no se coagula adecuadamente. Las personas con hemofilia carecen de un factor de coagulación o lo tienen en muy baja cantidad. Recordemos que los factores de coagulación son proteínas necesarias para la coagulación normal de la sangre. Sin estos factores, las personas podrían sangrar mucho tiempo después de una lesión o un accidente. También los pacientes podrían sangrar internamente, por ejemplo en las rodillas, en los tobillos o los codos. Estas hemorragias en las articulaciones provocan mucho dolor y cuando no se tratan podrían conducir a una artritis. Las hemorragias cerebrales, por otro lado, constituyen una complicación muy seria de la hemofilia y requieren de tratamiento de emergencia. Los principales signos y síntomas de este trastorno son el sangrado excesivo y la aparición fácil de moretones. La hemofilia podría detectarse en unos análisis de sangre. El tratamiento principal es la inyección del factor de coagulación faltante en nuestro torrente sanguíneo. Y esto puede realizarse regularmente o solo cuando la persona lo necesite. En las imágenes podemos ver cómo sería una coagulación normal y cómo sería en caso de hemofilia. Y bueno, este fue el video de la sangre, más que todo un tipo resumen, para nosotros poder entender cómo está compuesta la sangre y qué funciones tiene. En próximos videos podría estar ampliando más sobre temas relacionados, por ejemplo, funciones de los glóbulos blancos o glóbulos rojos, que son funciones bastante interesantes. Pueden suscribirse, regalarnos un like y comentar lo que más les llamó la atención de la sangre. Entonces, muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.